Pobre hombre, es que claro, ¿qué va a hacer el pobre? Que solo se puede entrar en prisión hasta que se alcanza una edad. Yo hoy voy a ser la abogada de la defensa de este anciano de 77 años de Ciudad Real. ¿Podéis? Hay este tema que me habéis mandado por Instagram la noticia para que lo comente. Estoy segura, convencida al 100%, que me voy ahora a la playa y les llevo este supuesto a mis tías, le pongo la grabación del señoriño y la reacción va a ser: ay, pobre hombre, es que claro, ¿qué va a hacer el pobre? Es que es tan mayor, es que claro, es que no debería de estar en prisión este hombre. Ay, chicos, este ejemplo es buenísimo, 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 sobre todo para aquellos que no seáis abogados, para que entendáis cómo trabajan los jueces y cómo nos enfrentamos los abogados a este tipo de supuestos. Hoy toca analizar un caso de homicidio. Ya veréis cómo es más fácil empatizar en este caso con el acusado que en el caso de Naim Darrechi, cuando el resultado es muy diferente. Aquí el resultado es el de un hombre de 35 años muerto. Pero voy a poneros en contexto la noticia. Además, podéis acceder a la grabación en el momento en el que el acusado llama a la policía para contar su versión de los hechos. Yo hoy voy a ser la abogada de la defensa de este anciano de 77 años de Ciudad Real. Podéis googlear la noticia. Vamos a ver. La llamada se produce de la siguiente manera. Está grabada, lo podéis ver en internet, googlearlo. Yo voy a intentar parafrasearlo, lo acabo de escuchar ahora. El señor llama, el anciano llama y dice: mire usted, quería comunicar que me han asaltado y hay una persona aquí en el suelo tirada. Y el policía le dice: pero ¿cómo una persona? ¿Hay un herido? Y él dice: sí, hay un herido, ha habido unos disparos. ¿Pero cómo? Le dice el policía. ¿Cómo unos disparos? Sí, es que le he disparado. Y el policía, claro, se asombra. Estoy parafraseándole y le dice: pero hombre, ¿usted cómo no ha llamado a la policía? Y el hombre dice: ¿pero cómo voy a llamar a la policía? Si estoy yo aquí solo. Claro, eso no se le ocurrió. Y cuando el policía le pregunta si le ha disparado, él dice: sí, claro, lógicamente. Muy lógico, llamar a la policía no, pero estoy aquí solo y le he disparado. Y el policía le dice: ¿pero dónde está esa persona? ¿Está herida? Y dice: está fuera. Y le dice: pero acérquese usted. Y dice: es que me tengo que vestir y tengo que ir andando hasta allí, me estoy poniendo muy nervioso. Le dice el señor, que estaba con una motosierra que es mía. Y se corta la grabación. Claro, me río porque cuando escuchéis al señor veréis que es más fácil empatizar con este hombre, ¿no? Imaginaos la escena: un hombre de 77 años que vive solo, que desconoce por supuesto la ley. Pero, y aquí es donde voy, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Y aquí me quiero poner seria porque, lógicamente, hay un resultado de un hombre que ha fallecido de 35 años, ¿no? Pero claro, lo que os digo, es más fácil empatizar con este hombre que lo localizamos, lo ponemos en un lugar donde él vive solo, en una casa, tiene 77 años, de repente ve que alguien se acerca, que lleve algo en sus manos. Esto es la versión del acusado, ¿no? Lo que yo he podido acceder, la noticia a la que yo he podido acceder a través de Google, ¿no? Vamos a partir de la base de que lo que cuenta este señor es cierto, que él ve por la ventana que un hombre se acerca con una motosierra que es suya y, preso del miedo, le dispara, con un resultado fatal que es la muerte de este hombre de 35 años. ¿Qué pasa a continuación? Pues se persona la policía en el domicilio de este hombre, ya no pueden hacer nada por la víctima en este caso, y este hombre pasa a disposición judicial. La pregunta que quizás a todos os vengan, sobre todo a aquellos que no seáis abogados y que no tengáis nada que ver con el mundo de las leyes, es: ¿cómo es posible que este hombre de 77 años esté ya en prisión y otros que roban millones y hacen cosas peores estén por la calle, así, a sus anchas? Bueno, esto no es así. Cuando una persona es detenida, en este caso, hay un fallecido, se detiene al responsable, confeso en este caso, de los hechos, es un homicidio consumado. Ahora habrá que valorar la culpabilidad del que dispara, de mi cliente en este caso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues una vez que una persona es detenida por la Guardia Civil o por la policía,
pasa a disposición judicial. No es que pase directamente a un centro penitenciario, pasa a disposición judicial. Un juez va a determinar si se adopta algún tipo de medida restrictiva para la libertad de esa persona si concurren una serie de requisitos. ¿Y qué requisitos son estos? No me quiero poner muy técnica porque sé que muchos de los que me seguís no tenéis nada que ver con el mundo del derecho, pero sí que es importante que tengáis ciertas nociones para que luego cuando oigáis algo en prensa tengáis una mente crítica. Nos vamos a ir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el artículo 502 se establecen los requisitos para que una persona entre en prisión provisional. Ojo, esto no significa necesariamente que la persona ya vaya a ser el día de mañana condenada en sentencia como culpable de unos hechos. Es prisión provisional, es decir, durante un tiempo provisional el juez puede adoptar esta medida restrictiva para la libertad de una persona si se trata de unos hechos como los presentes, donde la pena privativa de libertad que viene aparejada a ese delito, el de homicidio, superior o igual a 2 años, en este caso el homicidio culposo, la pena privativa de libertad va de 10 a 15 años en nuestro Código Penal, entonces ya se cumpliría el primer requisito. En segundo lugar, se puede adoptar esta medida restrictiva si hay riesgo de fuga, si hay riesgo de destrucción de pruebas, si hay riesgo para la vida de la víctima. Este no es el caso porque lamentablemente la vida de la víctima pues se perdió en este suceso, pero probablemente el juez ha adoptado esta medida para valorar un poco las circunstancias que se tuvieron en cuenta, es decir, las pruebas que había en ese momento, porque aquí lo que se discute es si realmente esta persona que entró en el domicilio ajeno llevaba pues una motosierra o algún arma que hubiera podido ocasionar, en este caso en mi cliente, un miedo a su propia vida, ¿no? Por eso está en prisión provisional. ¿Cuánto tiempo puede estar en prisión provisional? Pues depende. El juez, una vez que se le pasa a disposición judicial, dicta un auto acordando la entrada en prisión provisional de esta persona sin fianza pero comunicada. Y yo no tengo acceso a ese auto, no sé por qué motivos, cómo ha fundamentado el juez esa entrada en prisión, pero si por ejemplo es porque puede haber riesgo de destrucción de pruebas, esa prisión provisional no puede exceder de 6 meses de duración. Puede ser que se haya adoptado esa prisión provisional, que ya digo, aquí estoy haciendo uso de mi imaginación porque no he visto el auto, porque haya riesgo de fuga, no creo que sea el caso. ¿Qué haría yo como abogada de este hombre? Pues recurrir ese auto, porque puede darse el caso de que esté en prisión provisional hasta que llegue el momento de celebrarse el juicio. Y atendiendo a las circunstancias que yo he podido ver, ojo, solo tengo acceso a través de la prensa, así que esto siempre con pinzas. Yo recurriría a ese auto porque no hay riesgo de fuga de este señor, porque no hay riesgo de ocultación de pruebas, porque además ha confesado los hechos y lo único que se podría determinar aquí es si aparece la motosierra o no aparece la motosierra. ¿Qué alegaría yo como defensa, ¿no?, de este hombre? Porque, ojo, quizás muchos pensáis, si venís con la idea errónea a este vídeo, de que solo se puede entrar en prisión hasta que se alcanza una edad, y eso no es cierto. Lo que sí que ocurre es que cuando una persona, por ejemplo, le queda poco tiempo de vida o sufre una enfermedad terminal, se acuerda otro tipo de medida que no es estar en prisión. Pero el Código Penal no establece un tope de edad hasta el que puedas entrar en prisión y luego ya puedes hacer lo que te dé la gana. Eso no funciona así, o sea que no os lleve a error el hecho de que este señor tenga 77 años y está solamente en prisión provisional. Yo recurriría a ese auto y, por cierto, aquí me voy a vender un poquito. En los cursos que yo tengo en mi web está la comparecencia donde se determina si esta persona va a entrar en prisión provisional o no. Es la comparecencia del 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como estoy haciendo este vídeo sin guión, probablemente no me he explicado con claridad, pero voy a retroceder un poquito hacia atrás. Cuando una persona es detenida, se pasa a disposición judicial y el juez, en primer lugar, se celebra una comparecencia donde interviene el Ministerio Fiscal, el abogado de la defensa y el abogado de la acusación particular si lo hubiere. Y en esa comparecencia, una vez que se celebra y el fiscal, pide una medida como puede ser la entrada en prisión provisional, la acusación particular hace lo propio porque suele hacer lo mismo que el Ministerio Fiscal, la defensa, que en este caso sería yo, tiene que hacer alegaciones y hay que ser ágiles a la hora de hacer alegaciones para que esa persona no entre en prisión provisional. Y aunque hay cierta informalidad a la hora de realizarse esa comparecencia, es vital, hay que tener tablas. Yo tengo un curso en el que os cuento detalladamente
claramente las alegaciones que hay que hacer cuando tenemos un cliente en esa tesitura donde se va a decidir de un momento a otro si va a entrar en prisión provisional. Dicho todo esto, el juez, después de celebrar esa comparecencia, dicta un auto. Ese auto es recurrible, un auto en el que determina si entra en prisión provisional o se adopta otra medida menos restrictiva para la libertad de, en este caso, el detenido. Bien, ¿qué alegaría yo el día del juicio? Sin saber nada más del asunto que lo que sé por la prensa, se habla mucho de legítima defensa. Legítima defensa yo no la aplicaría en base a lo que tengo, porque para que se dé la legítima defensa como eximente de la culpabilidad, eximente significa que aunque se haya cometido el homicidio, esa persona no es culpable, porque efectivamente concurre esta eximente que sería la de la legítima defensa, que yo creo que en este caso no se aplica. Legítima defensa es que hay una agresión y yo me defiendo. Hay una acción y por tanto hay una reacción, una defensa. Pero en este caso no hay una acción. La otra parte, por lo que se ha dicho y por lo que yo he podido oír de la grabación de la policía, no hay una acción. Hay una acción de un allanamiento de morada, pero no contra el bien jurídico protegido, en este caso que sería la vida, y yo reacciono defendiéndome. Yo creo que lo que se aplicaría en este caso, la eximente que yo veo más adecuada es la de estado de necesidad. ¿En qué se diferencia la legítima defensa del estado de necesidad? Pues que en la legítima defensa, como os digo, hay una acción previa y la otra parte, la víctima, se defiende y tiene que ser proporcional esa defensa. Imaginaos un caso, os voy a poner un ejemplo. Alguien en una pelea me da un puñetazo. La legítima defensa quizás sería devolverle un empujón o otro puñetazo, no dispararle en el corazón. Eso no sería legítima defensa porque no es proporcional. El estado de necesidad es cuando dos bienes similares, dos bienes jurídicos protegidos, entran en colisión. En este caso, yo creo que si se puede acreditar que este hombre preso de un miedo insuperable porque entiende que la otra persona se dirige hacia él con una motosierra, con todo lo que implica, teniendo en cuenta su edad, las circunstancias de que está solo, ese miedo insuperable le ha hecho actuar de esa manera disparando a la otra persona. Yo creo que aplicaría la eximente de estado de necesidad y en su caso la atenuante. ¿Cómo va a terminar este asunto? Pues chicos, no soy vidente, no puedo sacar aquí la bola de vidente, que esto muchas veces me lo preguntan los clientes, pero no le veo un mal pronóstico. Yo creo que el abogado que tiene asignado este hombre, el abogado real, no el abogado ficticio, la abogada ficticia que soy yo, creo que recurrirá a ese auto de prisión provisional, creo que probablemente salga bajo fianza y una vez que se celebre el juicio, yo dudo mucho que vaya a entrar en prisión. Creo que si no se acuerda la eximente total, y estoy haciendo aquí futurible absolutamente, como atenuante, no creo que tenga antecedentes esta persona y probablemente no llegue a entrar en prisión. Pero ya digo, hay que esperar y hay que respetar las resoluciones judiciales. Es más fácil empatizar con un hombre de 77 años que está solo que si esto se hubiera dado de otra manera diferente. En otros países me consta que si una persona entra en tu domicilio puedes dispararle y defenderte. En España esto no es así, tenedlo en cuenta. Tenedlo en cuenta, así que si alguien entra en vuestro domicilio, llamad a la policía. Y tened muchísimo cuidado, no hagáis lo que este hombre. A mí lo que realmente me ha hecho gracia es como el señoriño dice: claro, lógicamente le he disparado, está ahí y me tengo que vestir para ver si está vivo o muerto. En fin, cosas que pasan en la vida. Pero nosotros los abogados tenemos que dejar de lado las emociones y los jueces también. Pero ya os digo, id a escuchar esa grabación porque es inevitable sentir más empatía por este hombre. Lo voy a dejar aquí, espero vuestros comentarios y si queréis darme alguna sugerencia para futuros vídeos, estaré encantada de participar en todo lo que me queráis proponer. Gracias por verme y como siempre os digo, un placer y nos vemos en el próximo vídeo.